Hola y bienvenidos a Las Matemáticas Importan. Soy la señora Cortés y hoy vamos a seguir aprendiendo sobre cómo encontrar la media en los datos. En la lección de hoy aprenderás a determinar la media de un conjunto de números. Además aprenderás a determinar el valor de los datos que faltan cuando te den la media y otros valores de datos. A lo largo de la lección de hoy, comunicarás tus pensamientos de forma oral o escrita en tu cuaderno o en una hoja de papel. También habrá momentos en los que se te pedirá que pienses en preguntas que puedas tener sobre una gráfica o sobre el significado de ciertas medidas de tendencia, como la moda o la media de un conjunto de datos. A medida que trabajes en alguno de los problemas presentados en esta lección, vas a pensar en cómo ser un pensador creativo y crítico, haciendo preguntas que te ayuden a resolver problemas. Es posible que desees anotar cualquier pregunta que puedas tener para poder preguntarle a tu maestro, un padre, un amigo o un miembro de la familia más adelante. Necesitarás papel, algo para escribir y una calculadora. Al igual que la lección de ayer, puedes usar una calculadora de mano, una en la computadora o en un teléfono celular. Cualquier calculadora siempre servirá. Ve y busca tus materiales y regresa de inmediato. Observa este diagrama lineal. ¿Qué notas? Los matemáticos comunican su pensamiento, así que prepárate para explicar o justificar tu respuesta. ¿Qué te preguntas? Los matemáticos también hacen preguntas para ayudar a resolver problemas. Entonces, ¿qué preguntas tienes sobre este diagrama lineal? ¿Cómo cambiarías lo que notaste y tus preguntas si te dijera que el título fue Horas en la computadora? A 12 personas se les preguntó cuántas horas pasaron en la computadora ayer. En este diagrama lineal muestra esa información. Vamos a averiguar la media de ese conjunto de datos, pero antes que podamos calcular la media, tenemos que determinar los valores de los datos en esta gráfica lineal. Veo 2 ceros, 4 unos, un 2, 3 3, un 4, un 5. Una vez que enumeramos estos datos, podemos agregar todos los valores y dividirlos por el número de valores de datos. Si cuento las X, obtengo 12, por lo que necesitaría dividir la suma entre 12. Noté que hay 2 ceros. Todavía tenemos que incluir esos 2 ceros como puntos de datos. El número total de X es 12, no 10, porque 0 es un valor. En este caso, el 0 significa que esas 2 personas no pasaron tiempo o 0 horas en la computadora. No necesitamos sumar los ceros cuando estamos sumando todos los valores de datos, porque cuando sumamos cualquier número a 0, la suma es ese número.
Por lo tanto, no importa si sumamos el 0, pero tenemos que incluir las x como parte de nuestro número total de valores. Entonces, ahora puedo comenzar a sumar. Sé que 4 unos es 4, más 2 es 6. 3 es 9. 4 y 5 son 9. Entonces, 9 más 9 es igual a 18. Y 6 de antes son 24. Luego, necesito dividir 24 entre 12, lo que me da a 2. La media de estos datos es 2. Esto significa que, en promedio, este grupo de 12 personas estuvo en la computadora durante 2 horas ayer. Tal vez notaste que la moda era 1, una hora, porque habían más X por encima del 1. Tal vez notaste que la línea numérica empezó en 0 y llegó hasta 5. Entonces, eso significa que sabemos que el rango es 5. Yo noté que cada número tenía al menos una X por encima. Me pregunto si estos datos provienen de 12 personas diferentes o de la misma persona en 12 días diferentes. También me pregunto cuál es el número medio de horas en la computadora. Observa este diagrama lineal. Se le preguntó a 10 personas cuántas letras había en su apellido. Y estos fueron los resultados. Cada X representa una persona. ¿Qué notas? Yo noté que ninguna de las personas encuestadas tenía 4 letras en su apellido. ¿Notaste cuál era la moda? La moda en esta gráfica lineal es 5, porque hay 4 personas cuyo apellido tiene 5 letras. Esa es la cantidad mayor de personas, o X, con ese número, que cualquier otro número en su nombre. ¿Cuál es el rango? El mayor valor de datos es 8 y el valor menor de datos es 2. La diferencia es 6, que es lo que llamamos el rango. ¿Cuál es la moda de este conjunto de datos? Puedes usar tu calculadora, cálculo mental o papel y lápiz para sumar los 10 valores de datos y luego dividirlos entre el número de valores de datos. En este caso, hay 10 valores. Tómate un tiempo ahora para poder encontrar la media. Para encontrar la media, necesitamos sumar todos los valores de datos. Podemos sumar 2 más 3, que es igual a 5. 4 grupos de 5 son 20. Hasta ahora tenemos 25. Sé que 2 grupos de 6 son 12. Si sumo 8 más, tengo 20. Entonces, 20 y los 25 que teníamos antes son 45.
Luego 7 y 8 hacen 15, de modo que 45 y 15 más son 60. Entonces, el total de todos los valores de datos es 60. Necesitamos dividir eso entre 10, que es el número de valores de datos. 60 dividido entre 10 es 6. Entonces, la media de los datos es 6. Ahora veamos este diagrama de tallo y hoja. Estos datos muestran cómo le fue a una clase de quinto grado en un examen de matemáticas. ¿Qué notas? Yo noté que el puntaje más bajo de la prueba fue 68 y el más alto fue 97. Con esta información podemos calcular el rango. Para calcular 97 menos 68, puedo usar mi calculadora o puedo pensar, si sumo 1 a 97 y hago 98, sé que 98 menos 68 es 30. Luego tengo que quitar el 1 que agregué. Así que el 30 menos 1 es 29. El rango es 29. ¿Cuál es la moda? ¿Viste muchos 9 en la fila con 8 en el tallo? Sí. Ese valor de datos es 89. Hay más 89 que cualquier otro valor de datos, por lo que 89 es la moda de este conjunto de datos. Esto significa que el puntaje más común en la prueba de matemáticas fue 89. ¿Qué pasa con la media? ¿Cuál fue el puntaje promedio en esta prueba de matemáticas? Te voy a dar 2 minutos para determinar la media en este conjunto de datos. Entonces, ¿estás listo? ¿Has descubierto la media de este conjunto de datos? Cuando sumamos todos los valores de datos, obtenemos un total de 1020. Hay 12 valores de datos, por lo que debemos dividir 1020 entre 12. Esto nos da 85. Entonces, la media de este conjunto de datos es 85. Eso significa
que el puntaje promedio para estos dos estudiantes en esta prueba de matemáticas fue 85. Ahora veamos este problema. Los maestros de intermedia y secundaria a menudo usan la media de los puntajes de los exámenes para determinar qué notas recibirán los estudiantes. Muchos estudiantes que desean obtener una A o una B en una clase averiguarán cuál es la media de sus puntajes en las pruebas para ver lo que necesitan obtener en la próxima prueba. En este problema, vemos la lista de puntajes que Brianna obtuvo en 4 de las 5 pruebas de ciencias que tomarán este año. Ella quiere una media de 90 después de tomar las 5 pruebas. Quiere saber por qué necesita obtener en el último examen de ciencias para obtener una media de 90. Te daré un minuto para pensar sobre el problema y comenzar a resolverlo. Entonces, en este problema debemos trabajar hacia atrás, ya que sabemos que la media será 90. Por lo general, sumamos todos los valores y los dividimos por el número de valores en el conjunto. En este caso sería la suma de los primeros 4 puntajes de las pruebas y un valor desconocido dividido por 5 pruebas, que nos dará 90. Una forma de averiguar el puntaje de la prueba faltante sería multiplicar 5 veces 90 para obtener la suma de todas las pruebas, incluida la que Brianna todavía tiene que tomar. Ese total es 450. Esto significa que para que Brianna obtenga una media de 90, la suma de las 5 pruebas tiene que ser igual a 450. Ella ya ha tomado 4 pruebas, así que podemos sumar las primeras 4 pruebas y luego encontrar la diferencia entre esa suma y 450. 450 menos 365 nos da 85. Entonces, Brianna tiene que obtener 85 en su quinta prueba para tener un puntaje promedio de 90. Esto fue solo una forma en la que podrías haber resuelto este problema. ¿Puedes haber pensado en otra forma? Si es así, ¿también obtuviste 85 como el puntaje que Brianna tiene que obtener en su quinta prueba? Eso es genial. Intenta resolver este problema por tu cuenta. Tim quiere que su media o promedio en la clase de historia sea 90. Sus primeros puntajes fueron 86, 92 y 94. ¿Qué puntaje debe obtener en la cuarta prueba para tener una media de exactamente 90? Te daré unos 2 minutos para resolver este problema.
Entonces, al igual que el último problema, debemos multiplicar la media por el número total de pruebas que Tim realizará, que es 4. 90 por 4 es 360. Luego podemos sumar los puntajes de las 3 pruebas que ya ha tomado, lo que nos da a 272. Luego, podemos encontrar la diferencia entre 360 y 272, que nos da a 88. Esto significa que para tener una puntuación media de 90, Tim necesita obtener un 88 en su próxima prueba. Hoy hemos descubierto la media, la moda y el rango de diferentes diagramas lineales y gráficas de tallo y hojas. También resolvimos algunos problemas de palabra sobre la media de algunos datos diferentes. Aquí están los objetivos de aprendizaje para hoy. Algunas de las habilidades del retrato del graduado que pudiste haber utilizado hoy incluyen las de un comunicador y las de un pensador creativo y crítico. En tu cuaderno o en un papel escribe algo que aprendiste hoy y algo que todavía te estés preguntando. Siempre puedes preguntarle a tu maestro, a tus padres, a un amigo o un familiar cualquier pregunta que puedas tener sobre la media como un conjunto de datos. Hay 3 equipos de baloncesto diferentes y cada uno ha jugado 5 juegos. Tienes la puntuación de cada equipo en cada uno de sus juegos. Supongamos que quieres unirte a uno de los 3 equipos de baloncesto. Deseas unirte al que está haciendo lo mejor hasta ahora. Si clasificas a cada equipo por su puntaje promedio, ¿a qué equipo te unirías? Copia esta tabla y encuentra el puntaje promedio para cada uno de los 3 equipos. Repasaremos este problema al comienzo del próximo video. Asegúrate de tener el puntaje promedio para cada equipo y a qué equipo te unirías y por qué. Para las matemáticas importan, soy la señora Cortés. Que tengas un día matemático y sigue contando.